Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario. Seguimos hablando de I+D+I, ese término tan abstracto, pero que su transferencia al sector primario es primordial, y más aún para el subsector platanero. Acompáñenos. Teresa. Hola Juanma, bienvenido. Hola. De nuevo. Muchas gracias, pues nosotros cumpliendo un poco nuestra palabra, porque dijimos en la finalización de esta primera parte, digamos que una parte más de laboratorio en Cultesa, que vendríamos porque continuamos el proceso, pero antes de ello es fundamental esa primera parte, llevar un control estricto para poder después ir al siguiente paso, ¿verdad? Por supuesto, como tú bien dices, lo prometido es deuda y me alegro de que estén aquí. Muchas gracias. En el programa anterior vimos todo el proceso de laboratorio que está rodeado de una gran asepsia, de mucha meticulosidad, de una trazabilidad, pero ya les dijimos que eso debe finalizar con una aclimatación progresiva y paulatina. Y comienza aquí esa aclimatación en este invernadero de aclimatación, que es un invernadero que tiene vida propia, donde se regula la ventilación, la luz, la humedad, para que las plantas se vayan adaptando poco a poco a las condiciones exteriores. ¿Quiere decir eso? Que las plantas, al igual que otros seres vivos como nosotros, necesitamos que nuestras madres, nuestro entorno, nos vaya quitando un poco de protección, algo así, ¿no? Efectivamente, tenemos que ayudarlas a que vayan caminando por sí mismas, que hagan su verdadera fotosíntesis, que ya se adapten a la luz, a menos humedad, y eso es lo que hacemos en este invernadero. Y ya aquí ya tenemos, esta es una plantita que ya está aclimatada, ven, con sus raicitas, con sus pelos absorbentes, con el tamaño ideal para llevarlo a la última fase del proceso, que es el endurecimiento, donde ya se pasan a maceta y se preparan para que ya el agricultor la retire y la lleve a campo. Ese proceso es el que ustedes hoy van a poder ver y analizar con Noé. Noé no solo les va a enseñar el vivero de endurecimiento, sino que les va a explicar cómo luego los agricultores tienen que tratar esas plantas en campo para que el éxito sea total, para que esa bondad que llevan estas plantas de una gran productividad, de una gran sanidad, luego se conviertan en buenos rendimientos y las pérdidas, o sea, las marras sean, si se hace bien, no llega, son ni al 1%. El 100% de las plantas en campo deben prosperar y continuar bien si se hace correctamente. Por lo tanto, esta es, digamos que las condiciones en tamaño, en raíz, así es como se lleva a un contenedor de maceta del 14 y ya eso lo hacemos en otro vivero que está preparado para eso. Ya Noé les va a explicar cómo se hace, cómo está acondicionado ese invernadero. Creo que ya tenemos aquí a Noé. Hola. Aquí tenemos a Noé, que ya están en buenas manos. Él mejor que nadie les va a explicar la última fase y les va a explicar cómo asesora él a los agricultores. Bueno, Teresa, en este momento te abandonamos, ¿no? Cedemos el testigo a Noé, que nos va a seguir pues un poco tutorando este recorrido para que estas plantitas en campo tengan el mayor éxito que tú comentas, ¿no? Muchas gracias. Están en buenas manos. Gracias. Hasta luego. Buen día, hasta luego.
Bueno, Juanma, si quieres nos vamos ahora al vivero donde hacemos la última fase de lo que es el proceso de la platanera, que es el endurecimiento, para que donde las plantas van a estar listas para seguir a campo. ¿Te parece? Acompaño. Vale. Esto es un proceso que no para. Pues nada, ya estamos aquí, ahora vamos a ver la fase esta del vivero, que es el endurecimiento, y ahora vemos más o menos cómo se lleva a cabo. Pues seguir aclimatando, seguir quitándole esa tutoría que viene desde el principio. Realmente ¿no? lo que hacemos aquí es endurecer la planta, que la planta salga dura para que cuando llegue a campo no se estrese, por decir así, no sufra. Pues nos encontramos ya en el vivero. Este está ubicado en el pueblo de Tejina. Este vivero, realmente este proceso de endurecimiento de la planta lo subcontrata, lo que es la Cultesa subcontrata esta última fase, y en este caso la empresa es Cuplamol, que es propiedad de los hermanos Molina. ¿Vale? Decir que, bueno, que los hermanos Molina llevan endureciendo planta para Cultesa pues desde el año 95, prácticamente llevan 20 años, haciendo planta y están endureciendo planta con una altísima calidad, la verdad que sí. ¿Vale? Bueno, aquí iniciamos el proceso Sí. de la planta que traemos desde Cultesa, propiamente dicho, ¿no? De los invernaderos lo que era el invernadero de aclimatación. De aclimatación, sí. ¿no? Sí. Y Bueno, viene, digamos en la que bandeja. en ese formato, Sí. bandeja, ¿no? Ujú. Bueno, cuéntanos. Vale. Una vez que se introducen las Vale, bandejas en la comentar máquina... eso, que en el programa pasado viste cómo la planta se aclimataba. Bueno, pues en la última parte de la aclimatación, ellas, la que hacen allá en el invernadero, la clasifican por tamaño para que las plantas vayan uniformes. para que vaya... Exactamente, ¿vale? Y lo que hacemos aquí, esa planta abandona lo que es la bandeja multilóculo para pasar a un contenedor individual en cada una de ellas, una maceta de 14 centímetros. Normalmente esta maceta lleva pues más o menos 1,5 litros, 1,3, 1,5, y lo que la rellenamos es con una base de turba y de picón. La turba, comentar que sí es una turba certificada para librarnos el tema de posibles problemas de hongos y patógenos en lo que dura el proceso de endurecimiento, ¿no? Seguimos hablando de un proceso totalmente controlado y supervisado por técnicos de Sí. Cultesa y siguiendo también la trazabilidad del proceso que sí. iniciamos hace ya bastante tiempo, la- ¿no? Porque ¿qué tiempo tiene esta planta ya? La planta, como habíamos hablado, pues normalmente en aclimatación, si es verano, en torno a 4 semanas puede estar lista, 4 o 6 semanas, y en invierno puede llegarse entre 8 e incluso un poquito más de semanas, ¿no? Por el tema de que los días son más cortos y la temperatura. Pero bueno, la plantita, ya te digo, cuando llega aquí, pues va a estar ahora mismo en el vivero. Si en lo que es la fase de endurecimiento dura, pues en verano más o menos en torno entre 5 y 6 semanas, 8 puede llegar también si es primavera. Ya la planta está perfectamente endurecida, y en invierno, que normalmente se hace algo en invierno para después para la resiembra, que son las que se utilizan en primavera, puede llegar pues entre 8 y 10 semanas. Por el tema de... Depende de la es que climatología, ¿no? Claro, ten en cuenta que los parámetros que rigen el desarrollo de la planta son la temperatura y la luz. Entonces aquí pues normalmente en invierno los días son más cortos, hay menos horas de luz y la temperatura es más baja. Entonces lo que es el desarrollo de la planta es mucho más lento, ¿no? El ritmo de emisión de hojas, normalmente pues en verano estamos hablando de que emite una hoja cada 6 días más o menos, y en invierno puede ser 14 días, incluso 18 días para echar una hoja, ¿no? La intervención hasta ahora se limita pues a este formato de la maceta, hablabas de la turba, preparar este suelo y nada más. No hay ninguna otra intervención de algún producto que estimule. Realmente la verdad que está muy controlado. Normalmente plagas, lo que son plagas y enfermedades aquí son casi Mínimo, ¿no? nulas, por decir así, ¿no? Porque viene muy fuerte la planta en este momento, ¿no? Sí, cuando está perfectamente aclimatada, vamos, la experiencia que ya tiene el viverista, la planta, pues ellos, ya te digo, los requisitos que quiera ahora mismo en cuanto de plagas y tal son muy pocas. Algo de lagarta, pero es muy poquito, enseguida se controla. Puede ser algo de araña cuando el vivero está algo vacío, porque las condiciones de humedad a lo mejor son un poquito más altas, más bajas, perdón, y puede ser que haya algún foco, pero vamos, eso normalmente es, ya te digo, casi nulo. Bueno, finaliza el proceso, digamos que de preparado, de que se ajusta. Comentar a que la eso, maceta. comentar simplemente que el viverista, cuando llega a la zafra, normalmente ten en cuenta que este vivero donde nos encontramos puede llevar en torno a unas 150.000 plantas. 150.000 plantas, que normalmente cuando llega a la zafra, que estamos hablando desde junio más o menos
desde mayo hasta más o menos hasta finales de agosto, incluso le damos 2 vueltas y hay veces que incluso se le puede dar una vuelta más, ¿no? Es decir, que se hace una gran cantidad de volumen de planta, ¿no? Bueno, vamos a continuar viendo este proceso, Vale. Que no finaliza solamente con la plantita, sino que sigue pues ese cuidado y esa preparación antes Vale. de llegar a campo. Ok. Te acompaño, Noé. Vale, venga. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Seguros agrarios. Es asegurable el perjuicio económico que representa para una organización de productores o cooperativa el hacer frente a los costes fijos de los bienes asegurables cuando se haya producido una merma de entrada de producción de los cultivos en dicha organización o cooperativa a consecuencia de los riesgos cubiertos en las declaraciones de los seguros agrarios combinados suscritas por los socios. Pues como podemos ver, los compañeros pues ya traen las plantas ya perfectamente plantadas en las macetas, que nos ayudan. Que es lo que vimos arriba en Sembradora, ¿no? Ese proceso. Sí, sí. Entonces ellos lo que van a hacer ahora es a ubicar las plantas con una densidad y un marco adecuado. En esta zona del invernadero. Sí, para que a través también del río, que lo veremos, pues las plantas van a intentar que todas tengan los mismos parámetros de crecimiento, tanto el tema de la luz como el tema del agua, ¿no? O sea, que seguimos buscando una uniformidad, que es lo que el cliente quiere, ¿no? Exactamente, que cuando el cliente reciba la planta sean todas parejas, ¿no? Entonces, también a nosotros nos vale esto para una operación que es la última que hacemos aquí, que cuando ya la planta está ya endurecida, a nosotros nos favorece el que todas las plantas estén con el mismo estado de desarrollo. Para nosotros hacer el último, cuando ya las plantas les vamos a dar la liberación para campo, hacemos el tema de la revisión de las plantas para eliminar aquellas plantas que son fuera de tipo. Hablamos fuera de tipo, pues el tema de las mutaciones, ¿no? Claro, claro. Eso es ahí una se corrige ese tipo de efectos. Bueno, fundamentalmente lo que hacen ellos es coger la maceta y ¿qué le hacen? Bueno, lo que hacen es, nosotros aquí lo que tenemos es un sistema de riego que a través de un sistema de riego por goteo con una piqueta intentamos que todas las plantas reciban la misma cantidad de agua, es decir, que la uniformidad de riego sea de un 100%, ¿no? También buscando que si tienen... Claro, que todas se desarrollen al mismo tiempo. En el riego también fertirrigamos, con lo cual el abono es igual, ¿no? Y una de las cosas es también cómo repartimos las plantas en las llaves, es decir, intentar buscar una densidad para que cuando ellas tengan un estado de desarrollo, que normalmente estábamos hablando de eso, de en torno a unas 6 hojas, entre unas 5 y 8 hojas emitidas en vivero, pues ya no se empiecen a cerrar unas con otras y todas estén en un rango de desarrollo óptimo, ¿no? Seguimos hablando que hasta este momento, siempre que no aparezca ninguna eventualidad, alguna plaga, alguna enfermedad, agua. Agua y abono, sí. ¿Y abono? Sí, principalmente, pues eso son lo que hacemos. ¿Abonos de qué tipo? Normalmente el tema de los abonos pues son abonos simples y simplemente pues lo que sí se puede jugar un poquito es con el tema del equilibrio. Aquí lo que intentamos es que la planta se endurezca lo antes posible y que la planta forme un cepellón, una raíz bastante abundante, ¿no? Con unos pelos absorbentes como podemos ver ahora en una planta. Sí. Y eso lo hacemos muchas veces aumentando el tema del fósforo, ¿no? Que el fósforo lo que hacemos es estimular el desarrollo radicular, exactamente. Bueno, ¿cuánto tiempo más o menos suelen pasar? Antes hablabas... sí, entre un mes, mes y medio en verano, exactamente, que son entre más o menos... Eso es a contar a partir de la maceta hasta que sale. Sí. Si puedes ver, mira, vamos a coger una de las plantas mismas, ¿vale? Y como podemos ver aquí, bueno, ya yo le quité lo que es la piqueta, ¿no? Las plantas nosotros también lo que hacemos a cada una de las macetas, la identificamos con una etiqueta donde ponemos todos los datos de la planta y principalmente lo que es el clon de la planta. En este caso es la Brière, ¿no? Que fue la que también plantamos antes. Bueno, a mí hay algo que me surge en este momento. Ustedes trabajan con una planificación a mucho tiempo, ¿no? Porque producir, y si después no hay esa demanda, serían unas pérdidas tremendas, en este caso para la gente que trabaja para ustedes. Pero ¿cómo se lleva a cabo esa planificación? Realmente ya con el histórico que tenemos de años anteriores, pues sabemos más o menos... un volumen general, ¿no? Claro, sabemos más o menos, pero claro, otra cosa es que te puede pasar
que te venga a lo mejor un temporal y te encuentres que oye, desborde. Exactamente, es decir, porque ten en cuenta que nosotros, como vieron ustedes en el programa pasado, empezamos a meter planta en lo que es en el laboratorio, hacerle los establecimientos de planta desde, si ahora mismo, en la fecha que nos encontramos, desde el año pasado. Si ya nosotros tenemos la planta metida para el 2015, normalmente desde abril-mayo del 2014, de este año, ¿no? Entonces, Claro. los pedidos, los agricultores sabemos que los pedidos están haciendo pedidos normalmente hasta abril-mayo, la fuerza está normalmente enero-febrero, ya ellos ven, una vez que están viendo la finca, cómo están recolectando la fruta, ven que esa parcela pues se le está yendo, ¿no? Es decir, normalmente el agricultor arranca cuando ya no le está dando rentabilidad. Y bueno, por último, la previsión no solamente es en el número de plantas, sino también de los distintos clones que van a sacar, ¿no? Sí, últimamente, por ejemplo, el que estamos hablando, la Abrier, cada vez tiene algo más de demanda, sobre todo en las zonas norte de las islas y en zonas un poquito más altas, porque la planta, a diferencia de la gruesa, pues se embucha un poquito menos, es decir, le cuesta menos emerger la piña en las épocas de invierno. Entonces, últimamente, pues este tipo de clon, que es sacado del norte de Tenerife, está teniendo un poquito más de demanda, ¿no? Esa planta es la que vamos a llevar ya. Exactamente, eso es una cosa que podemos explicar, que la planta cuando tiene más o menos entre 4 y 6 hojas a partir de 10 centímetros de ancho, que más o menos viene siendo la palma, esta, como podemos ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y tiene, esta planta la sacamos y tiene un sistema radicular. Que es lo que hablábamos antes. Exactamente. Ya estimulado, ya bien desarrollado. Con sus peletos absorbentes, para que la planta, cuando llegue el agricultor, la retire, no tenga ningún problema y arraigue en campo, pues que las pérdidas o las marras, como decimos en campo, sean lo menos posible. Pues nada, nos llevamos entonces esa planta a campo para seguir, explicar el proceso de cómo hay que plantarla. Para seguir un poco el proceso lógico, ¿no? Exacto, que me imagino que ya en campo se habrá iniciado mucho antes con una preparación del suelo, ¿no? Las hortalizas locales destacan por calidad, frescor y sabor. Su consumo es básico para una correcta alimentación. Las hortalizas, seleccionadas, limpias y envasadas, se han convertido en un recurso culinario rápido, fácil y cómodo de preparar, indispensable para el consumidor moderno. Durante el proceso se emplean las últimas tecnologías agroalimentarias para preservar, sin conservantes añadidos, todas las propiedades naturales de estos alimentos listos para consumir. Nuestra tierra es tu despensa. Elige productos locales. Un beneficio para nuestra salud, economía y medio ambiente. Es un mensaje de Asaga. Y traemos a campo esa planta que hasta hace poco estaba en un invernadero de endurecimiento, ¿no? Correcto, sí. Bueno, antes hablábamos de planificación, pero en este caso en particular, que nos encontramos en esta finca, ¿cuándo estos agricultores, estos técnicos se plantean esto que vemos aquí? Bueno, normalmente el tema del arranque, ellos van viendo, son distintos parámetros, distintos factores los que se plantean para el tema del arranque. Pero normalmente es cuando ya la fruta se te va fuera de la recogida, de cuando tiene el máximo alcance en precio en el mercado, que normalmente son los 3 últimos meses del año y los 3 primeros meses del año. O sea, que ese es el parámetro que claro, cuando ellos ven que ya normalmente el 50%, 75% de la fruta ya la están recolectando fuera de época, ya se plantean si la higuería no la pueden colocar y no pueden jugar con ella, que ya te digo, son muchos parámetros los que hay que evaluar. ¿Alguna merma en producción? Sí. Entonces, claro, ya ellos dicen, pues mira, esto es preferible coger y renovar y plantar y meter en fecha. Entonces ya después tienes durante varios años un cultivo metido en fecha que si hace las cosas bien, que es las recomendaciones que vamos a hablar, pues yo puedo mantener el cultivo pues durante 6, 8, 10, incluso más años, ¿sabes? Bueno, en este ejemplo en particular, en este SAT de Comunidad de Bienes de Antonio, de Luis y de Javier López de Ayala, o de su técnico, se plantearon cuándo renovar esta planta. Vale, ellos ya te digo, normalmente en el año anterior ya ellos van viendo cómo, no solo en un año, ya vienen viendo los resultados incluso de 2 años atrás, ¿no? Pero entonces cuando ya en el último año, en el último invierno van viendo que la cosecha pues no está siendo rentable,
ya ellos nos llaman a nosotros, que normalmente suele ser a finales o primeros de año, oye, mira, que vamos a renovar la parcela tal y tal y se va a llevar una cantidad de plantas. Y el clon también, claro, por el claro. que van a Entonces, optar, normalmente en este caso ellos disponen de técnicos especializados, como puede ser Ángeles Padilla, Ginés, pero en otras fincas, no, que son fincas más pequeñas, normalmente ahí no hay técnicos, nosotros hacemos un servicio de asesoramiento, en este caso sería un asesoramiento preventa, ¿vale? Entonces nos preguntan muchas veces, oye, tengo esta parcela, ¿qué cantidad de planta lleva? Entonces ahí entramos nosotros, en este caso yo voy a la finca, evalúo dónde está la zona, qué condiciones están, a qué altura, a qué cota, ¿no? Si está en la vertiente norte de la isla, si está en el sur, si está bajo invernadero, si está aire libre. Y entonces ahí decimos, mire, la fecha recomendada para plantar es esta, porque sabemos que partiendo de esta planta, como dijimos antes, de unas 6 o 8 hojitas, podemos afinar casi con exactitud cuándo va a parir. O sea, que comienza que una labor de una radiografía, que en este caso Sí. haces tú, y que en otros casos, como en este, Sí. ya te adelantan sus técnicos, Sí, ¿no? de todas formas también compartimos muchas veces, ¿no? Bueno, pero imagino Sí. que antes de la plantación hay que preparar este suelo. Sí. Así en breve, las labores que se suelen hacer es desbrozar la planta vieja, si en el caso de que estuviera un cultivo viejo anterior. Se corta, se se deja. se pasa un tema de que es el tractor que lo desbroza, se incorpora esa materia orgánica, esa planta al suelo, con un pase de asada, y después, una vez que tengamos eso, le damos un pase subsolador, ¿vale? Para romper las capas duras que nos dan el tema de fuerte. encharcamiento. Una vez que tengamos eso, incorporamos el estiércol, a ser posible un mes antes, ¿vale? Y antes de plantar, unas 2 semanas antes, se le pone la enmienda resultante de la analítica que hayamos hecho antes, ¿no? Si la lleva o no la lleva. Y ya una vez que se le da un pase de rotovato o de asada, queda el suelo preparado para plantar. Para plantar. Pues ahora quiero ver contigo. Vamos a ver cómo le hay que cómo plantar. se hace, aunque sea en una unidad, pero Ver cómo se hace pero la verlo, plantación, sí, que vale. yo imagino Ok. que no se hace de uno a uno, sino se hacen de cientos, Sí, sí, sí. cientos, ¿no? Vamos a ver cómo se hace la operación del plantado, ¿vale? De la planta. Es la planta que viene en el camión, así, con estas macetas, y no se le hace ningún otro tratamiento. No. Bueno, lo que nosotros recomendamos antes de abrir el hoyo, que el suelo esté en tempero. Ten en cuenta que las grandes plantaciones se hacen normalmente en la época de verano y ahí el suelo está casi seco. Recomendamos regar el suelo 2-3 días antes, depende del tipo de suelo que tenga, para que el suelo esté en tempero. Se abre el hoyo, hay muchas formas de plantar. Pero también es en con surco, unas circunstancias de temperatura. no, de humedad. De Es humedad de un para- estado de humedad óptimo para que la planta, cuando llegue, no tenga ese estrés de encontrarse el suelo seco. No hay un. ¿Ok? Para que no haya marras en las plantas. Entonces, simplemente sacar la planta de la maceta, ¿vale? Ubicamos la planta en el fondo del hoyo. Es importante que la planta sea enterrada normalmente con este número de hojas en torno a 2-3 dedos, ¿vale? Y eso es por el motivo de que así evitamos que entre en contacto el suelo, lo que es el aire, directamente con la turba para que no se seque, ¿vale? Y otro de los motivos es porque la planta in vitro tiene una gran emisión de hijos de fondo que hacen que puedan llegar después, posteriormente, a levantar la planta. Por eso la enterramos esos 3 centímetros. Simplemente la colocamos en el fondo del eso y vamos intentando, eso se puede hacer incluso con la mano, como lo estoy haciendo yo, ¿vale? O con un pequeñito utensilio, ¿vale? Y una vez que está plantada, tampoco hay que apretarla mucho, ¿vale? Lo que hacemos es incorporar el riego, en este caso, hombre, es un riego con aro, como estamos haciendo un simulacro, pero lo que normalmente son 2 líneas de manguera, ponerlas pegadas a la planta para que esa planta tenga un buen bulbo en la zona radicular, lo más próximo que ahora mismo es lo que es el contenedor de la maceta. Bueno, solo nos queda ver entonces el El resultado fruto, sí, exactamente. de El toda esta fruto, técnica, ¿verdad? pasado un año, ver qué resultados da esta planta, sí. Perfecto. La estrella del pastor, lucero de la tarde, planeta Venus, cumbres de la Isla Baja. En algunos animales, mancha blanca en la frente. Los cabreros tinerfeños ponen a padriar el ganado por el día de San Juan en el norte de la isla y a finales de julio en el sur. Entonces, y de acuerdo con el periodo de gestación de las cabras, en torno a los 145-155 días, los baifos habrían de nacer en diciembre o en enero, cuando el manto vegetal hubiera sido enriquecido por las precipitaciones de noviembre. Es pues igualmente decisiva la importancia del aberrunto de las lluvias en dicho mes, de acuerdo a la observación de Venus, la estrella del pastor, también llamada Saharita en otras islas, como en la aldea de San Nicolás en Gran Canaria. Consume papas de Tenerife. Haz girar tu mundo. Productos Tenerife Rural. Frescos comprometidos. Cabildo de Tenerife.
Bueno, Juanma, nos encontramos ahora en otra finca también de la SAT Guanche Agrícola, en la cual vemos los resultados, en este caso concreto, de una planta que se hizo a doble densidad, como incluso la huerta que está al lado, que la veremos cómo se hizo esta doble densidad, con el objetivo de que en este caso particular no tiene un año cero de cosecha, es decir, lo va a tener pero lo va a recuperar al siguiente, es decir, va a tener doble producción. Compensa el segundo. Sí, correcto. O sea, el cero con lo el compensa segundo. con la doble cosecha, es decir, está plantiendo el doble de planta y lo que hace, justamente como podemos ver ahora, que ha dejado la mitad de la planta ciega. Para ya después, en el próximo año, en el 2016, se va a quedar ya con un marco tradicional de normalmente 6 plantas por metro cuadrado, que son unas 875 plantas por fanegada. Al marco más o menos Normal para la zona, sí. En este caso también se ha preparado el suelo como hemos hablado. Eso es una cosa que deberíamos nombrarla porque no todo el mundo se puede aventurar a hacer este tipo de plantación a doble densidad, porque lleva a cabo esta finca se ha solarizado, ¿vale? Y al solarizar el suelo se queda muy homogéneo y nos permite, junto con la uniformidad de riego buena, que normalmente el riego ellos lo suelen montar nuevo, para que las plantas salgan lo más uniforme posible y así podamos después llegar y decir, coger una sí, una no y dejar ciega, porque como el cultivo salga disparejo de entrada, ya después no hay manera de meterlo a camino, ¿me entiendes? Entonces no hay que partir de esa base de entrada, como dijimos antes, de la buena uniformidad de riego y de la buena uniformidad del suelo, y ellos lo consiguen con el tema de la solarización. Perfecto. Bueno, yo a manera de resumen, creo que esta es la prueba en el que siguiendo todos esos pasos que de una forma u otra Cultesa les va tutorando, claro, tienen técnicos a pie de campo, tienen sus dueños con esa experiencia que van acumulando y estos son los resultados. Sí, lo que hemos hablado, partimos de una finca que no estaba productiva, que estaba yéndose fuera de fecha, y lo que han hecho, como podemos ver, que ahora mismo estamos en el mes de octubre, está todo más de medio grano y va a cortar en fecha. Eso es lo que buscan a la hora de hacer una nueva plantación. Noé, yo me tengo que despedir. Vale. Quiero que antes le den las gracias a todos los técnicos que nos han permitido, a todos los dueños también que nos han permitido acudir a sus fincas para mostrarles, no solamente al subsector platanero, sino a nuestros televidentes, pues las cosas bien hechas, esa transferencia de tecnología bien hecha, que aquí están los resultados. Muchas gracias. Pues venga. Hasta luego. Sí, hasta luego. Ustedes lo han visto, la transferencia de tecnología al sector primario es fundamental. Ello nos coloca en muchos casos en un umbral de rentabilidad. Apostemos por lo nuestro. Este programa está patrocinado por Caja 7, desde siempre apoyando el sector primario.